Muy bien, entonces espero que me estén escuchando bien. No estaba seguro de mi audio. ¿Está bien? Eh, ¿Se escucha? Sí, Muy sí, bien, muy bien. Entonces, un poquito de noticias y después les comparto una idea que tengo para otro tema para estudiar juntos también en otra ocasión. Voy a hablar un poquito de eso hoy, pero solamente quería presentarles un tema. En la reunión nacional de líderes de este lunes pasado, hace tan solo 3 días, ¿verdad? 2 días, 3 días van a ser, hubieron algunos informes de pastores de la sede central que acababan de regresar del viaje a Corea. Algunos de ustedes ya escucharon estas noticias y algunos no, pero en general para todos es, por ejemplo, nuestra hermana Kaylee Moffitt habló acerca de el viaje del cual había regresado recién, junto con otros hermanos, donde 22 pastores de los Estados Unidos asistieron para una reunión convocada por Madre con el fin de dar testimonio de nuestra iglesia ante el pueblo coreano en general, ante la prensa y ante los diferentes religiosos también en Corea. A estas reuniones asistieron como unos 300 coreanos, según entendí, y el primer día constó de poderosos testimonios dados por nuestros amigos, las personas que han sido invitadas a las reuniones recientes, especialmente a la inauguración del templo en Corea en abril, ¿verdad? Entonces volvieron a llamar a ellos para que asistieran simplemente como testigos en primera persona, ¿verdad? De todas las cosas que han aprendido, conocido de nuestro movimiento, para que libremente pudieran dar sus opiniones en este caso, ¿no? Entonces, el primer día fue un día lleno de poderosos testimonios de Madre Verdadera, dada por estas personas. Y en el segundo día hubo una conferencia de prensa acerca bueno, abierta a todos los medios para que ellos pudieran preguntar acerca del movimiento de unificación y todas las cosas que han surgido en las últimas semanas o meses, ¿ah? Entre las investigaciones que está haciendo el gobierno coreano y nuestra iglesia. Hablo también acerca de los grupos de relaciones públicas que se han formado, grupo también de clérigos conformado por pastores coreanos y las declaraciones que fueron dadas por ellos en esta conferencia de prensa. También habló acerca de varios de estos artículos han sido publicados en el Washington Times aquí en los Estados Unidos. Es un periódico que ustedes pueden mirarlo también en línea. Es un periódico que fue fundado por padre y madre Moon y está al alcance de todos nosotros. Es más, se recomienda bastante de que nos inscribamos, nos registremos para poder recibir noticias constantes acerca de lo que está pasando en el mundo en general, pero particularmente ahora en relación con nuestra iglesia. Entonces, la intención fue de que se hicieran proclamaciones individuales y grupales por la libertad religiosa. La libertad religiosa que comenzó a ser amenazada con lo que ha acontecido no hace mucho en Japón, donde ha habido un caso judicial contra nuestro movimiento, la Federación de Familias en Japón, y que seguramente algunos quieren imitar, quieren hacer lo mismo en Corea, ¿verdad? Entonces, la mayoría de personas que fueron invitadas para dar sus testimonios fueron testimonios muy positivos, muy entusiastas, y entonces parece que el día 19, si no me equivoco, va a haber una nueva reunión, una nueva asamblea de este tipo en Corea. Cada 2 semanas se va a hacer estas reuniones para invitar a personas que han asistido a nuestros eventos y que pueden dar testimonio claramente de lo que ellos han visto y de las bondades que ellos han encontrado en nuestro movimiento.
Entonces, es en realidad un esfuerzo para crear los mejores informes, reportes periodísticos que puedan hacerse, ¿no? Porque todo eso va a apoyar al caso de nuestra iglesia en Corea. Bueno, el reverendo Jenkins también habló acerca de un hermano llamado Taj Hamad, que no sé si algunos de ustedes lo recuerdan, lo conocen, como un muy buen orador. Es una persona muy eficaz cuando comienza a hablar. Está muy enfocado siempre, sabe exactamente lo que tiene que decir y ofrecer acerca de nuestro movimiento y de nuestra madre verdadera. Entre los latinos hubo una pareja de pastores, la familia Rosario, reverendo Rosario y su esposa, que también fueron muy buenos, muy positivos con su presencia allí. Ellos son eh, pastores contactados por nuestra iglesia en el Bronx, por el reverendo Galván y su esposa, de hace mucho tiempo. Están participando en nuestros eventos y han sido cuidados por ellos también. También escuchamos de que Paula White, la asesora cristiana del presidente Trump en la Casa Blanca, no puede concurrir personalmente, pero que va a realizar un vídeo donde va a dar su testimonio también acerca de nuestra iglesia y sobre todo de Madre Verdadera. Entonces, todo esto tiene que ver con la protección que tenemos que brindar en nuestras oraciones y en nuestro trabajo, en nuestro testimonio también para Holy Mother Han, Madre Verdadera. Y también al final, como decía el reverendo Jenkins, se trata de una batalla, de la batalla final entre el lado de Dios y el lado de Satanás, ¿no? Estamos felizmente en los últimos días, estamos felizmente en los días del establecimiento seguro del reino de los cielos sobre la tierra, y esto va a suceder poco a poco. Pero todas estas cosas que ocurren en Corea ahora son el símbolo en realidad de toda la batalla final entre el lado de Dios y el lado de Satanás, ¿no? Es el verdadero paralelo 38, como decía el reverendo Jenkins. Entonces, los Estados Unidos, como ustedes saben, tienen bastante responsabilidad en esto, especialmente porque él mencionó un punto muy interesante. Bueno, ustedes saben, en el principio divino nosotros hablamos en las últimas conferencias acerca de la llegada del Mesías, de la segunda llegada, y hablamos acerca de la división en el paralelo 38 en Corea. Todo esto como resultado de las guerras mundiales y de la división del mundo entre una cosmovisión de vida tipo diosista y una cosmovisión de vida comunista, ¿verdad? Que niega a Dios. Entonces, los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, planearon, junto con las potencias victoriosas, la división de varios países, entre estos Corea. Entonces, de alguna manera, los Estados Unidos tienen algo de responsabilidad en esta división de Corea desde aquellos años. Entonces, por esa misma razón, también el hecho de que los Estados Unidos se involucren en este esfuerzo para poder reunificar la península es muy bueno, ¿no? Muy bueno. Entonces, todos estos líderes asistieron al nuevo templo, al Chonil Sanctum, el Santísimo del Chonil, donde tuvieron increíbles experiencias de oración y algunas experiencias de sanación incluso, ¿verdad? Todo terminó con un crucero en el que participaron cerca de 300 personas, si no me equivoco, si no entendí mal. En medio de toda esta situación tan triste, por supuesto, los clérigos estuvieron también muy contentos por la experiencia, muy entusiastas para ponerse al servicio de Madre Verdadera todo el tiempo que viene. Hubo cantos y bailes en este crucero que se realizó al final. Y bueno, en otras palabras,
nuestros invitados, nuestros amigos, nuestros contactos son aquellos que van a contarle al mundo el otro lado de la historia, ¿verdad? Entonces, tuvimos algunos informes más que lamentablemente no los pude atender tan atentamente como estos, pero quería transmitirles esto también. El mismo día, lunes, más tarde, a las 10, durante una reunión que tenemos con un grupo de hermanos en California, en Los Ángeles, California, participó también un pastor, el pastor Sergio Camacho, que fue uno de los 22 clérigos que fueron a Corea, y le pedí si podía dar un breve informe de cómo le fue, cómo se sintió. En realidad estaba muy entusiasta, dijo que apenas le dijeron que había una reunión para dar testimonio de nuestro movimiento y de Madre Moon, a él le llama Madre Moon, le dice así. Él estaba listo, solicitando, preguntando qué cosa es lo que tengo que hacer, qué rol, quisiera tener un rol activo para poder hacer algo. Sin embargo, le dijeron tan solo de que su presencia era lo más importante, ¿no? Y así fue. Ha sido una buena ocasión, la mejor ocasión desde las 3 veces creo que ha asistido por invitación de nuestro movimiento. Dijo que de las veces que ha ido, esta fue la mejor, la más significativa, la que más le ha impactado. Este pastor, Sergio Camacho, está siendo educado en el principio divino poco a poco. Por supuesto, es muy cristiano, pero acepta con humildad las reuniones de Fundoque que tenemos los días lunes, y estamos haciendo los 40 días de devoción con él. Tiene mucho respeto por nosotros y creo que, bueno, es más, él es casado con una coreana que se conocieron aquí en los Estados Unidos. Su esposa no es tan religiosa como él, por supuesto, pero para la inauguración y la bendición asistió con su esposo, aceptó ir con su esposo y recibir la bendición en Corea. Ese es un gran avance. Ojalá que Padre Celestial, Madre Celestial pueda obrar muchas bendiciones en la vida de ellos, ¿ya? Entonces, esas es más o menos las pocas noticias que tengo, que son muy buenas en realidad. Creo que nosotros también tenemos que hacer nuestra parte para poder testificar en la medida de lo posible de nuestra Madre verdadera, y sobre todo hacer nuestro mejor esfuerzo para testificar. Ah, si tienen ustedes alguna cosa más que agregar sobre estas noticias, me gustaría que lo hicieran ahora. Si no, pasamos a otro punto que yo quería mostrarles. Es una propuesta de un tema que hace tiempo quería tratarlo con los hermanos y hermanas, especialmente ahora que estamos hablando de los últimos días y de la batalla final entre el bien y el mal, y de qué manera la política, la economía, las situaciones de conflicto por una u otra razón en el mundo afectan. Quería hablarles acerca de, a veces los hermanos y hermanas están preguntando en el conflicto Rusia-Ucrania, ¿quiénes son los malos? Una cosa así, ¿verdad? O en el conflicto del Medio Oriente, ¿quién tiene razón, Israel o Palestina? O en los conflictos políticos internos de varios países, como la situación misma de Corea, ¿no? ¿Quién tiene razón, no? Entonces, todas estas cosas a veces son difíciles de explicar eh, al paso, rápidamente. Necesitamos volver a entender el contexto, ¿no? El contexto histórico contado por el principio divino para poder tomar un lado y apoyar al lado correcto, ¿verdad? En política y en nuestras oraciones, nuestros deseos y en nuestro trabajo también, ¿verdad? Así no nos confundimos también. Entonces, aunque es un reto, es un desafío, porque cuando entramos en esos campos, la mayoría tiene sus propias ideas formadas a lo largo de su vida. Sin embargo, es bueno, como hermanos y hermanas, repasar desde el punto de vista del principio
y repasar también estos elementos, esas enseñanzas que los padres verdaderos nos dieron especialmente en los trabajos de diosismo. Si ustedes están interesados en esto, yo con gusto podría abrir un día donde podemos estudiar esta parte. Solamente hoy día quiero mostrarles un poquito como una introducción para esto y si ustedes se animan, por favor, inviten a los demás hermanos para que vengan. Podemos pensar en otro día que sea diferente a este para hacer una hora de estudio del diosismo y ese campo me gusta mucho. Creo que si no sabemos de esto y no sabemos un poquito de historia, por lo menos lo más básico, no nos ayuda mucho, ¿verdad? Para poder entender también, leer las situaciones que están pasando en el mundo. Ok, entonces, antes de pasar esto, si ustedes quieren agregar algo de las noticias que yo he dado, he repetido en realidad, eh, adelante. Si no, paso un poquito para hacerles una brevísima introducción del tema que yo quiero darles, que yo quisiera no enseñarles a ustedes, sino comentarlo, ¿verdad? Todo está escrito, dado por los padres verdaderos, explicado. Lo estudiamos de nuevo y podemos analizar un poquito y leer mejor las situaciones que están pasando en el mundo, ¿ok? Porque a veces es muy fácil confundirse. Muy bien, entonces, ustedes me dicen si el tema es aburrido o el tema es interesante. Solamente les voy a hacer una pequeña introducción y después fijaremos un día para estudiar una hora por algunas semanas y entender un poquito más de esto. Bien, si ustedes están de acuerdo, pueden poner un texto, pueden enviarme alguna nota sobre si juzgan que es importante o no. ¿Ok? Muy bien, permítame El compartir. informe. ¿Aló? Hola. Hola, buenas tardes. No, ¿Qué quería tal? decir que estuvo muy bueno tu informe. Muchas gracias. Quizás solo agregar así muy rápido que también presentaron, si no me equivoco, es el vicepresidente continental, ¿no? Algo así, Sí, el sí, hermano japonés, que no recuerdo bien su nombre ahora. Y exacto. entonces, y entonces él también dio unas palabras muy, muy profundo, muy emocionado con todo lo que con el fundamento de esta nación, ¿no? Ya, más o menos eso, y todos creo que están muy contentos también, el doctor Jenkins, el líder de la región del sudeste, ¿no? El doctor Ashil, acordarse, y otros que tienen testimonio, ¿no? De este hermano y, bueno, que están muy, muy conmovidos por su espíritu, su actitud, ¿no? Algo así. Ya, o sea, vamos conociendo poquito a poquito a los líderes japoneses que enviaron a Estados Unidos, ¿no? Entonces, Ya, sí, entonces, el nombre del vicepresidente regional es Kenji Miyako, es que es el vicedirector regional. ajá. Y presentaron también a otro hermano japonés, el reverendo Kaiji Kuni. Oh, él, sí, sí, sí. Él es como el vicepresidente, o sea, la segunda persona después de Demian Dankey, ¿verdad? Estoy confundido en si es Eso es lo que Kenji entendí. Miyako o es Kaiji Kuni. Mm. Perdón por esa, bueno, puse sus nombres, pero no sé cuál es cuál todavía. Ok, ok, vamos a chequear bien. No estoy Sí, seguro, yo tampoco. ok, está bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Marina. Entonces, ¿alguien más tiene alguna noticia extra para complementar esto? Si no, pasamos un ratito. Nos quedan. Aquí en New Jersey, no sé si en Nueva York hay una tormenta terrible de Padre y Señor mío, que ha estado reventando muchos truenos y mucha agua, Mm. pero creo que sí es en esta zona solamente de New Jersey. Sí, por Así aquí que, está lloviendo, pero está suave. no, aquí ha habido una Suave. tormenta, pero en forma, Mm, mm, muchos truenos ah, y mucha agua. Bueno.
Aprovecho los minutos que quedan un poquito para poder hacerles estas cosas ya las han visto la mayoría de miembros, pero siempre es bueno volver a retomarlas, como les digo, para poder interpretar nuestros tiempos también, ¿ok? Entonces, es un poco desafiante, pero permítame compartir un ratito, ¿ok? Ah, si ustedes escucharon la visión diosista, unificacionista, pueden poner una nota en el chat. Díganme si ya conocieron antes, escucharon acerca de los temas que trata la cosmovisión de causa. Ok, entonces, vamos a ver. No quiero poner subtítulos. Ok. Ustedes están mirando una pantalla, un tema que salió un título. Sí, Confusión en el sistema de valores. Sí, se ve. Ujú. Muy bien. Para algunos hermanos les resulta muy especial estos temas, para otros no les gusta mucho, pero yo aconsejaría hacer un grupo siempre sobre esto porque cada vez que vienen las elecciones de presidentes o de Congreso en nuestros países, siempre hay esta situación, la necesidad de tomar un partido, ¿verdad? El campo de la política es un poquito difícil de comprender, fácil de ser engañados también. Entonces, es bueno tener una visión de los últimos años para poder entender incluso por quién votar, por quién orar, a quién apoyar, con quién relacionarnos, ¿verdad? También. Entonces, bueno, es un sentimiento que tengo en particular que me parece necesario. Todo esto está en el principio divino, no es nada mío, está escrito en el manual. En realidad, yo tengo esta presentación y otra que está más relacionada con Latinoamérica. Pero quiero presentarles la parte general para ver si ustedes se animan. Por favor, escriban cuando puedan, digan, me interesa ese tema, me interesa invitar a algunos amigos o tengo especialistas en el caso que pueden hablarnos de estos temas. Ok. Todo comienza con esto. El problema de nuestra confusión en realidad es porque todo el occidente está confuso, no está claro acerca de su sistema de valores. ¿Eh? Perdón, creo que algo está pasando acá que no puedo hacer, no puedo movilizar. Voy a dejar de compartir y vuelvo a ponerlo, ¿ok? Tengo problemas con mi computadora un poquito, pero vamos a tratar. Ok. Ok, vamos a ver si me permite hacer todo con... Mm, me está poniendo subtítulos, ok. Perdonen. Voy a hacerlo con la pantalla a medias, porque no me permite. Ok, no sé qué está pasando. Vamos a verlo. Perdón. He tenido problemas con esta computadora. Mm, Se me desapareció el tema. Perdonen, disculpen. Un ratito. Ok. Ok, vamos a hacer de nuevo. La última tentativa. Ok.
Fernando, ¿quería decir usted algo o estaba saludándonos? No, saludos. Nada Bien. más que quería comentar que, bueno, por lo menos yo no tengo presentaciones, Ajá. pero sí tengo el manual de causa y a mí me era de mucho interés compartirlo con mis hijos, bueno, que ya están bendecidos, por lo menos con el mayor, que ya, bueno, ya está viviendo en su apartamento con su esposa, que ya vino de Japón, pero con él leí en su momento causa y viera qué interesado estaba. Estaba muy impactado, ¿verdad? Porque como tiene un matiz político, ¿verdad? La visión de causa le gustó mucho y sería bueno que en alguna manera nuestros jóvenes también puedan ser involucrados en estos temas, ¿verdad? Me Entonces, parece muy bien, Fernando. a mí me interesa mucho. Ok, bien. Le agradezco, eso es lo que quisiera saber, datos acerca de ustedes si tienen interés por este tema. Algunas personas no le dan mucha importancia, como le dije, pero hay unos que están muy interesados. Entonces, me parece que está bien. Bueno, permítame recordar un poquito esta introducción. Como le digo, esta es parte del principio divino, no es una invención particular. El manual de causa es un manual que usamos mucho en los años 80 y que lo debemos tener a la mano. Bueno, ustedes saben que ha habido un formidable progreso tecnológico. Espero que estén mirando la pantalla que proyecté. No puedo ponerla más grande, pero eso es todo lo que puedo hacer ahora. Hemos estado viviendo un formidable progreso tecnológico, especialmente en el siglo XX, ¿verdad? Yo estaba revisando cuando creé mi primer correo electrónico y todo eso, ¿verdad? Pues las cosas que estamos utilizando ahora en nuestra computadora y en nuestro teléfono. Y la verdad que me sorprendí que no había sido, digamos, no había ocurrido relativamente recientemente, ¿no? Es como no tanto tiempo, pero todo eso ocurrió antes de que se terminara, un poquito antes de que se terminara el siglo XX y comenzáramos este siglo. Incluso todavía tenemos fotos nosotros de sentados frente a estas computadoras grandes, cuadradas, como las que aparecen ahí en las fotos. Y todo eso, ¿no? Ha ido transformándose tan rápidamente, pero ya desde el año 69 y todo esto con la llegada de del hombre a la luna, pues todas las cosas comenzaron a cambiar de una manera grandiosa, definitivamente tremenda, ¿no? Ha habido un tremendo cambio, un tremendo progreso, y este progreso no ha terminado, está siendo más rápido, es más veloz, es como que nunca uno llega a ponerse al día con las últimas tecnologías, porque cuando se está acostumbrando a este teléfono, esta computadora, inmediatamente ya crearon las siguientes generaciones. Entonces, todos los cambios tecnológicos están ocurriendo de una manera gigantesca. Sin embargo, el siglo XX fue también el peor de los siglos en cuanto a violencia y cantidad de muertos, también de seres humanos que murieron en las diferentes guerras y en las diferentes revoluciones y dificultades que hubieron. Es una realidad que el hambre, que la guerra, que el crimen son las plagas principales, o han sido las plagas también y continúan siendo las plagas de la sociedad occidental. Muchas cosas graves ocurrieron en el siglo XX también, al mismo tiempo que hubieron grandes progresos. Uno se pone a pensar en esta oración enseñada por Jesús, ¿verdad? Donde la famosa oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Y uno se pone a pensar, en realidad estamos tratando, siendo las condiciones necesarias para que este reino de Dios se establezca sobre la tierra, estamos colaborando de la manera eficaz o no, ¿qué está pasando? ¿No? Durante este siglo XX también, en el campo religioso, muchos líderes, diversos líderes dentro del catolicismo y en el lado también del protestantismo,
en el lado evangélico, especialmente en el cristianismo, han surgido. Algunos de ellos de tendencia liberal, podemos decir, aún siendo religiosos, una tendencia más hacia la izquierda, mientras que otros líderes han sido obviamente más claramente de tendencia más derechista, vamos a decir, democrática, ¿no? Aún en las mismas iglesias, ¿no? La iglesia que más ha afectado nuestra situación como latinoamericanos ha sido, por supuesto, la Iglesia Católica, que pasó por eventos muy tremendos, especialmente desde la época de Juan XXIII, a que le llaman el Papa Bueno. Inmediatamente después de él hubo una gran reforma en el catolicismo, una gran reunión que se llamó el Vaticano II. Años después hubo la reunión de Puebla, que cambió completamente la manera de actuar también del catolicismo en Latinoamérica. Y más adelante, como vamos a ver, surge la ideología de la liberación, especialmente liderada por sacerdotes brasileños, peruanos, que comenzaron a escribir mucho y a impulsar esto en el área académica, en el área de sus propias congregaciones, y que ganó muchos adeptos también, la teología de la liberación. Entonces, todos estos fenómenos han ocurrido allí en medio de todo este esfuerzo, ¿verdad? Todo el mundo, perdón, quiere encontrar y quiere, especialmente en el campo religioso, ¿no? Quisiera o desea una sociedad moral. Son las ansias, el deseo de toda la gente. Cuando uno conversa en la calle, la situación de la gente en la calle es: me gustaría tener una sociedad más moral, menos delincuencia, menos inmoralidad, menos problemas. Pero las sociedades morales tienen que ser compuestas, tienen que ser hechas, formadas por individuos morales, por supuesto. Pero ¿cómo se forman, no, los individuos morales? ¿Qué cosa es en realidad un individuo moral? ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de eso? Porque eso hablan en la calle, ¿verdad? Uno se siente en una parada de autobús o está conversando con alguien que encuentra en algún lugar, conoce en una reunión. Siempre habla acerca de la situación política, de la situación de delincuencia, inmoralidad, todo ese tipo de cosas. Pero ¿en qué se basa? ¿Cómo se formaría un individuo moral, al que podríamos llamarnos un individuo moral? Nuestro principio divino tiene esa respuesta, ¿verdad? En el principio de la creación, ya desde el capítulo 1, hablamos acerca del hombre como un ser de dimensión no solamente física, sino de dimensión espiritual. Es más, ahondando bastante en las enseñanzas de los padres, nos damos cuenta, y esta es una reflexión personal, en realidad mi manera de pensar acerca del hombre en general cambió con el principio divino rotundamente en ese sentido. Me di cuenta que principalmente, que fundamentalmente, somos espíritus, que nos toca vivir por un determinado número de años en un cuerpo físico aquí en la tierra. ¿Para qué? Para poder crecer, para poder desarrollarnos, para poder aprender. En realidad, la vida física es una jornada de crecimiento espiritual. La parte más fundamental de nuestra existencia es nuestro ser espiritual, nuestro yo espiritual. Entonces, ya desde el primer capítulo, los padres verdaderos nos educan acerca de la dimensión espiritual, porque nos hemos concentrado demasiado, especialmente en el occidente, en la vida física, material, el trabajo diario, el dinero, las cuentas, el mantenernos vivos, el tratar de crecer materialmente llena nuestra vida. Es como que nos dedicamos completamente a la tarea de alimentarnos, de crecer, de desarrollar, de ser ganadores en este mundo físico, y hemos olvidado, en general en el mundo occidental, en la dimensión espiritual, que es la más importante. Hay que recordar que cuando hablo de Occidente estamos hablando también de nosotros, los latinoamericanos. Somos parte también de la cultura occidental, que a veces he escuchado aquí en los Estados Unidos. Nosotros los occidentales, o ustedes los latinos, en realidad es como haciendo una separación entre Occidente y Latinoamérica. En realidad nosotros estamos completamente influenciados, somos parte de la cultura occidental también. Entonces, hay que tener presente eso.
Entonces, ya desde el comienzo, una cosa valiosa para entender es, no somos solamente seres materiales, no somos solo el producto de la evolución de las especies, no somos solamente una especie de mono demasiado evolucionado para este tiempo, somos seres básicamente, fundamentalmente espirituales, ¿ya? Y entonces, que nos toca vivir un determinado número de años en este cuerpo físico, pero para poder hacer una tierra, un mundo visible, grandioso, pero también prepararnos para la vida de la eternidad. Esa es una cosa, es una declaración muy especial, porque la gente quiere, todo reside en qué concepto tienes tú del ser humano. Depende qué idea tienes del ser humano para que te comportes de tal o cual manera. Si piensas que somos un producto de la evolución nada más y que somos un animal sumamente desarrollado, evolucionado nada más, mi trato hacia las personas va a diferir de otra visión que considera que somos seres de dimensión fundamentalmente espiritual. Va a cambiar mucho mi comportamiento, mi trato, mi relación, cómo me trato a mí mismo y cómo trato a los demás. Es un concepto fundamental que hay que estudiar. Ahora, ustedes saben que Pablo es el pilar de lo que llamamos ahora cristianismo. Si no hubiera sido por Pablo, probablemente no tendríamos el cristianismo que tenemos ahora. He estado también reestudiando cosas acerca de él, ¿no? Cómo es que los judíos que siguieron a Jesús fueron transformados en personas más mundiales, vamos a decir, internacionales, alcanzar una dimensión de preocupación mundial a partir de la intervención de Pablo. Pablo fue un judío, sí, y más probablemente era un fariseo educado muy bien por un maestro llamado Gamaliel, que era un erudito, ¿ya? Y persiguió a los cristianos primero porque no entendía este grupo de gente judía que seguía a alguien a quien consideraban Mesías. Después de una revelación especial se convierte, pero él no solamente un judío, es también ciudadano romano. Es un ser muy culto, es una persona que ha agarrado, ha tomado las mejores cosas de todos los grupos culturales que existían a su alrededor. Él podía hablar tanto como judío y tanto como romano. Era un excelente líder, un excelente educador también. Entonces él es el que hace la transición de un grupo de seguidores judíos que seguían a Jesucristo, los transforma en personas de carácter mundial, los distribuye por diferentes países del mundo y el cristianismo a partir de entonces se convierte en una religión mundial, se expande por todos los rincones del mundo, ¿no? Entonces, San Pablo también podría ser tema de todo un estudio también muy bonito porque su vida es interesantísima, ¿no? Pero él, que es el pilar del cristianismo, digamos, expresa así también con humildad, ¿verdad? Con veracidad, cuál era la condición nuestra y se pone él mismo de ejemplo. Esta es mi condición. Dice en Romanos 7, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces él habla, ¿no? Tengo un deseo de servir, de seguir al Espíritu, servir a Dios, mirar a Dios, pero hay otra ley en mis miembros, quiere decir mi miembro de mi cuerpo físico, que se rebela contra esa ley del Espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Él hace una confesión profunda, sincera de su condición. Esos dos dibujitos que habíamos visto antes, ¿no? Nosotros tenemos un yo físico y un yo espiritual. El yo espiritual es el más fundamental y el destinado a la eternidad, mientras el cuerpo físico es más temporal. Y hay una lucha entonces, aún entre los mayores cristianos, entre los más santos, hay una lucha interna entre estos dos seres. Okay. Entonces es también fundamental admitir nuestra condición, ¿no? Cuando uno admite su condición, no soy una persona perfecta, he tratado de hacer lo mejor en mi vida,
pero me falta algo, es reconocer de que yo también tengo necesidades espirituales y que tengo que ponerle más fuerza, más entendimiento, más preocupación por este lado más fundamental que es el espíritu. Entonces, cuando hablamos del espíritu, estamos hablando del elemento, de un elemento, de una parte de nosotros mismos que tiene que ver mucho con fe, ¿no? Mientras que cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando de razón y de experiencias sensoriales, ¿verdad? Es fácil tratar de entender el cuerpo porque tenemos razón, pensamos, somos inteligentes y también tratamos de explicar esa experiencia física a través de nuestra experiencia diaria, nuestra experiencia a través de nuestros sentidos. El campo del espíritu es un poquito más difícil de alcanzar por cuanto tiene que ver con el dominio de la fe, con cosas que son más espirituales, más profundas, pero que poquito a poquito podemos ir entendiendo un poquito después. Entonces, estas dos cosas que surgieron después, realmente después de la caída, esa separación entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo físico, fue evolucionando, ¿no? Se transformó en un enfrentamiento, o sea, la lucha que era individual se convirtió en la lucha entre marido y mujer, por ejemplo, y después se convirtió en la lucha entre padres e hijos, o viceversa. Y después se expandió a la lucha entre mi casa, mi familia, con la familia que vive a la izquierda y a la derecha. Y después se transformó con esta parte de este barrio peleándose con otra parte del barrio. Y mi país también llegó a reflejar eso y entonces nadie estaba completamente unificado porque partes del país de la misma nación luchaban unos contra los otros. Y así se fue extendiendo esa lucha entre el espíritu y el cuerpo, entre gente que vivía de acuerdo a solamente sus experiencias físicas, a sus metas físicas, entre gente que tenía urgencias espirituales mayores, ¿no? Para ellos el espíritu era mejor, más importante y tenía un concepto de Dios, ¿no? Invisible que existía, el creador y todo eso. Eso se fue haciendo así. Entonces, cuando nosotros llegamos al tiempo de los judíos, perdón, vemos en la historia en general, hubo una corriente que se llama el hebraísmo, que es una cosmovisión, es una manera de ver la vida desde el punto de vista de Dios, representada principalmente, como su nombre lo indica, por los judíos, en realidad, ¿no? Aunque hubieron muchas religiones en el pasado, la que más se aproxima a la revelación más completa es la revelación que recibió el pueblo judío, el pueblo elegido. Y todo lo que tenga que ver con esa visión de vida se llama en conjunto hebraísmo. Es como una cultura, es como una manera de pensar que tiene a Dios como su centro, que sabe que hubo un comienzo y que habrá un final y que está esperando la redención de los hombres para poder ser de nuevo ser ligados, llevados de regreso a Dios. Esta visión que apareció en este pueblo pequeño de Israel, digamos, pero es un pueblo pequeñito, pero de una importancia mundial tremenda. Por eso, por siglos se ha mantenido así, por miles de años ya, ¿no? Como es un pequeño pueblo, pero debido a la revelación que recibió de Dios, debido a la misión de pueblo especial, de pueblo elegido que le otorgó Dios, tiene una importancia mundial, ¿verdad? Hasta ahora, ¿verdad? Uno se pone a preguntar un pequeño pueblo ahí en el Medio Oriente, ¿por qué resuena tanto? ¿Por qué hace tanta bulla en el mundo? ¿Verdad? Cuando hay naciones gigantescas con una cultura también milenaria que no causa tanta sensación. ¿No? Es debido al intento de Dios. Dios los escogió como pueblo elegido y desarrolló de una manera que pudiera contener, recibir al Mesías y hacer lo posible para divulgar todo el reino de los cielos a partir de ellos. Esta visión del hebraísmo se choca, colisiona con otra visión llamada helenismo. El helenismo representa el cuerpo físico, mientras que el hebraísmo representa el cuerpo espiritual, para ponerlo en ese contexto. El helenismo nació en Grecia, ¿verdad? Y tiene que ver todo con la exaltación del humano,
más que lo divino. Tiene que ver con la exaltación de la razón. Tiene que ver con la exaltación de los sentidos, ¿no? Los griegos amaban la perfección corporal, física, y después los romanos también. Y eso se puede ver en sus artes, en su música, en sus escritos. Es toda una cultura que pone un peso excesivo, digamos, en levantar todo lo que tenga que ver con cuerpo físico, ¿no? Y razón. Son dos maneras de ver el mundo. Una es centrada en Dios y en el único Dios, vamos a decir, porque la religión monoteísta, particularmente especial, es el hebraísmo y el helenismo. Tenía dioses, pero también sus dioses se asemejan más a los seres humanos. Si ustedes se ponen a ver los dioses griegos, los dioses romanos, eran dioses no perfectos, llenos de cosas humanas, tenían los mismos problemas de los seres humanos en su comportamiento, ¿no? Es una cosa diferente. Entonces, esas dos maneras de pensamiento colisionaron, ¿no? Eso ocurrió en el tiempo de la llegada del Mesías por primera vez, en la llegada del tiempo de Jesús. En esos últimos días ocurrió la colisión más tremenda entre estas dos maneras, el choque de dos maneras de ver el mundo. Y el Internet está ahora lleno de vídeos muy formidables, especiales. Si ustedes quieren ver cómo ocurrió el choque entre Israel y las fuerzas de los griegos, o cómo ocurrió el choque y las guerras entre Israel y los romanos, tienen bastante material muy interesante acerca de qué cosa es lo que pasó en los siglos pasados y cómo le fue a Israel en ese campo, ¿no? Las batallas el bien contra el mal se libraron en esas épocas también, ¿no? Entonces, esa fue la época de Jesús, la época de Jesús, ¿no? Probablemente esos fueron tiempos también muy internacionales. Probablemente Jesús hablaba más de un idioma. Probablemente Pablo hablaba varios idiomas porque era necesario. En su pueblo se mezclaban viajeros que venían de todas partes del mundo y para hacer negocios, para hacer dinero, para sobrevivir, para poder ser parte de una sociedad como esa necesitaba saber muchas cosas, entender muchas cosas que venían de todas partes del mundo. Entonces, todo esto que se vivió en el tiempo de Jesús fue evolucionando. Pasaron los siglos, ya ahora como cristianos, casi todo el occidente en la tierra está formado sobre los cimientos del hebraísmo y después está formado sobre los cimientos del cristianismo, ¿no? Hay una parte del mundo que siguió una tradición religiosa siempre, y esa es una característica del occidente, ¿no? Por ejemplo, todo lo que conocemos ahora como Europa Occidental, todo lo que conocemos ahora como muchos de los países de Europa Oriental, todo lo que conocemos como las Américas, están infundidos, fueron educados bajo una tradición tremendamente religiosa. Mientras que otra parte del mundo, en el este de nuestra tierra, ¿no? Con relación a nosotros, entonces eh, hubo también una tradición más humanista, ¿no? Especialmente propugnada por los griegos y también por los romanos que tuvieron una influencia tremenda en todas partes del mundo. Eh, Estos mapitas ayudan un poquito para como rastrear, ¿no? Nuestra historia, de dónde viene esta confusión, por qué ahora estamos tan confundidos, ni siquiera sabemos a veces por quién votar, en qué lugar nos ponemos, ¿no? Pero este repaso histórico nos ayuda a poder rastrear, encontrar las raíces de estos pensamientos, ¿no? Dios ha estado trabajando en la tradición religiosa porque es la tradición más Abel, mientras que Satanás, podemos decir, aunque parezca duro decir, está trabajando siempre bajo la tradición humanista, ¿no? La tradición religiosa, no perfecta, se ha estado reformando, se ha estado tratando de arreglar. Ocurrió la reforma precisamente para corregir todos los errores del cristianismo. El cristianismo creció durante
15 siglos, 14 siglos. Y entonces comenzó a experimentar profundos problemas en el seno de la iglesia, que era única hasta ese momento. Y entonces surge un fraile que es Martín Lutero, ¿verdad? Que entonces comienza a reformar la Iglesia Católica. No era el deseo hacer una nueva iglesia, originalmente quería reformar la propia iglesia a la cual él quería. No solamente Martín Lutero, sino Calvino, Hus, Zwingli y otros reformadores en Europa cambian completamente. Tratan de reformarla porque según su apreciación, y era una realidad, la Iglesia Católica había perdido el sentido de su camino, ¿no? Y trataron de reencaminarlo. Cuando ocurrió la reforma, también el catolicismo se contrarreformó. Hubo muchos cambios en el seno del catolicismo para bien de ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros provenimos de esta corriente, ¿no? que comenzó con la tradición hebraica, después se convirtió en cristiana, después se reformó a través de estos reformadores que conocemos, y entonces aparecieron grupos diferentes, no solamente católicos, sino aparecieron todo tipo de iglesias, iglesias reformadas, iglesias protestantes, iglesias evangélicas después, ¿verdad? Entonces, después de esto de la reforma, como 2 siglos después, ocurre el movimiento de renovación de la fe. Y estos grupos son los que dieron origen a una nueva nación, una nación novedosa, digamos. La revolución de 1776 en los Estados Unidos, que se celebra el 4 de junio, ¿verdad? El 4 de julio, perdón, la independencia de los Estados Unidos, es producto de todos estos grupos, es producto de gente que vino de estas iglesias reformadas y que sentían que tenían una misión con respecto a Dios y al mundo. Mientras que por el otro lado ocurrió el Renacimiento, una cosa muy bonita desde el punto de vista externo, pero nada espiritual. Después vino la Ilustración con gente también muy inteligente, muy capaz, muy racional, pero que no creían en Dios. Y estos grupos ocasionaron la Revolución Francesa. Hay mucha gente que exalta en nuestros países la Revolución Francesa, sus ideales de igualdad, fraternidad, y todo esto, ¿verdad? Que son buenas ideas, pero en realidad la Revolución Francesa fue un baño de sangre, fue una revolución cruenta, sangrienta, eso quiere decir, ¿no? Que causó tantas cosas terribles. Entonces, así ha sido la evolución del pensamiento, y este pensamiento ha ocasionado revoluciones que cambiaron el mapa, la historia y todo. Yo me voy a quedar aquí nada más. Lo siento. Yo quisiera que si comenzamos este estudio, podemos tomarnos tiempo, con ganas de explicar las cosas paso a paso. Ustedes conocen historias, todos conocemos historias, y podemos complementar este estudio de una manera más bonita, más interesante, hacer que la gente participe y aprendemos juntos. Por ahora me voy a quedar acá. Ojalá que no haya sido muy aburrido tratar estos temas, pero a mí me interesan mucho, y yo quisiera que los hermanos y hermanas volvieran a refrescarte en esos temas para poder tener una visión clara, una manera de cómo ver y leer, como se dice ahora, el ambiente actual para poder tomar decisiones en nuestros propios países y en nuestras propias casas, ¿por qué no? A veces ocurre que ahora los padres votan diferente que los hijos en la misma casa, ¿no? No solamente en nuestros países, sino aquí en los Estados Unidos también. Entonces, tiene que haber hay la necesidad de hacer una revisión de nuestras raíces, y una revisión de nuestro entendimiento del mundo para poder saber qué cosa hacer, cómo hacer las cosas más apropiadamente. Me he pasado de la hora un poquito, voy a cortar aquí. Hay tantas cosas que hablar con más detalle, pero por favor, díganme, ustedes me pueden escribir o me poner alguna nota. Me gustaría esos temas, y ponemos un día, y yo con gusto puedo hacer un tiempito para poder conversar. Quizás alguno de ustedes también ha estudiado estos temas y puede tomar algunas partes.
Y podemos invitar a otros hermanos que son más especializados todavía en esos temas y sobre todo relacionarlos con nuestra propia experiencia en nuestros países latinoamericanos. ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? ¿Verdad? Bueno, quedémonos aquí. ¿Alguna cosa que tengan que decir? Si, si tienen que decirlo, por favor, adelante. Sí, por favor, dice. Ok, gracias. Muy bien, Sonia, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, con todos los que gusten participar, muy bien. Entonces, vamos a hacer un grupo, una hora aparte durante la semana, ¿ok? Para tratar estos temas. Que se van a ver. Yo pienso que historia es tan bonita, tan linda. Bueno, hay cosas tan malas también, pero es muy interesante, ¿no? Que nos va a ayudar a aprender muchas cosas también, ¿no? Muy bien. Entonces, gracias a todos. Yo por ahora me voy a despedir. Que todo les vaya muy bien. Nos encontramos mañana en la mañana en la devoción. ¿Ok? Entonces, hasta mañana. Tengo que salir en la lluvia un ratito. Ok. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta mañana. Ok, chao. Hasta mañana. Nos vemos. Cuidado con las tormentas. Sí. Ahora no me da ganas de manejar en la lluvia. Bueno, pero está bien. Nos estamos viendo. Aquí se está poniendo más fuerte ahora. Ok. Que todo vaya bien. Chao. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Sonia Turpo. Ok. Nos vemos. Fernando, Teresa, Marina, Mónica y Sonia. Ok. Creo que bien más, pero ya se fueron. Nos Ya vemos. se fueron. Ok, chao, hasta Nos vemos, luego. chao. Chao, chao. ¿Dónde estoy? Ok, hasta luego. Me despido. Nos vemos. Chao.